Bienvenidos al estudio de las conferencias del principio divino. Estamos en la introducción de la segunda parte de lo que son estas conferencias. Ya en el capítulo anterior o en la hora de grabación anterior habíamos estudiado alguna parte de esta introducción, pero voy a retomar algunos temas que ya lo vimos, principalmente para las personas que nos están escuchando ahorita por primera vez. El principio divino trata principalmente de tres partes, como ya lo hemos venido diciendo. Uno es el ideal de la creación de Dios, o sea, el plan original por el cual Dios creó a la humanidad. La segunda parte es que ese plan original de Dios se perdió y el mundo no fue establecido de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora todo el trabajo de restauración que Dios ha estado llevando para poder salvar al hombre caído, es decir, el hombre que perdió el propósito por el cual Dios creó. Habíamos visto entonces en la primera conferencia de que el proceso de crecimiento de Adán y Eva, los primeros antepasados de Dios, es un periodo que pasa por tres etapas. Está el periodo de formación, el periodo de crecimiento y el periodo de perfeccionamiento, para llegar a la completa unidad de Dios, es decir, para llegar a la perfección del ideal de Dios. Dijimos que Adán y Eva crecieron hasta acá, hasta la segunda etapa del periodo de crecimiento. Para que ellos lograran la perfección, para que Adán lograra la perfección, Adán tenía que establecer, tener fe en la palabra de Dios, es decir, tenía que tener un fundamento de fe. O sea, establecer el fundamento de fe. Adán, como el centro de la creación, representa todo el cosmos, es decir, el centro por el cual Dios creó. Entonces, Adán tenía que tener fe en la palabra. Fe en la palabra. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el periodo de crecimiento. Es decir, hasta que él pudiese alcanzar la perfección. Él tenía que tener fe por todas las tres etapas y alcanzar la perfección. Ese es el ideal original. Y después de lograr esto, de tener fe y de unirse completamente con la palabra, ¿cuál es la palabra? El mandamiento que Dios le dio. El mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva era que ellos no comieran del fruto, y si ellos logran cumplir ese mandamiento, entonces ellos alcanzan la perfección, es decir, la completa unidad con Dios. Completa unión con Dios. Esto era lo que ellos tenían que hacer. Si lograban mantener la fe, entonces se establecía el fundamento de sustancia. Y el fundamento de sustancia es precisamente esa unidad completa de ellos con Dios. Esa unidad completa de ellos con Dios. Es decir, Adán encarna la naturaleza de Dios. Adán podría decir, quien me ve a mí, ve a Dios. Adán encarna la naturaleza de Dios. Entonces, eso significa fundamento de fe y fundamento de sustancia. Y tenemos al Adán perfecto. ¿Ok? Adán perfecto. Pero sabemos ya, a través del estudio del principio divino, que esto no se llegó a cumplir.
Y de hecho en la Biblia se habla de que Adán desobedece o no cumple el mandamiento de Dios y come del fruto. El ideal de Dios, entonces, vamos a simbolizarlo con este círculo. Aquí está el ideal de Dios. Ese ideal de Dios tenía que hacerse sustancial, o sea, tenía que concretarse, tenía que llevarse a cabo a través, ¿verdad? A través del crecimiento de Adán y Eva. A través de esas 3 etapas. Así tendría que llevarse a cabo el ideal de Dios. Y si ellos lograban pasar, ¿verdad?, a través de esas 3 etapas, es decir, hasta esta, llegaba a la culminación hasta acá, y lograban crecer y perfeccionar esta etapa, pero no se quedaban aquí, sino que ellos podían seguir creciendo. Entonces aquí perfeccionan el ideal de Dios en la primera etapa, perfeccionan el ideal de Dios en la segunda etapa y siguen creciendo a través de la tercera etapa y perfeccionan el ideal de Dios en la tercera etapa. Es decir, pasando por formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces aquí el ideal de Dios se manifiesta, ¿verdad? Perfecto. Y ellos estaban llevando ese plan original de Dios, ellos lo estaban llevando. Pero sabemos que no lo completaron y cayeron acá. Entonces, ese ideal de Dios no se cumplió y ellos caen. Ahora, ¿cuál es la situación de Adán y Eva cuando pierden el ideal de Dios? Entonces, ellos se establecen como personas que tienen el sueño del ideal de Dios, o sea, tienen la naturaleza o la bondad original de Dios. La bondad original, ¿verdad? Ellos son personas que tienen esta bondad original, pero también tienen, ¿verdad? Tienen en ellos toda esta parte, que es una parte enredada, confusa, y esto es la naturaleza caída. Es decir, los primeros antepasados de la humanidad dejaron de ser los seres originales que iban a alcanzar el ideal de Dios y cayeron como seres caídos. Y las personas caídas, o sea, Adán y Eva caídos, tienen naturaleza caída que no le pertenece a Dios, sino que le pertenece a Satanás. Y la bondad original que viene de Dios. Entonces, habíamos dicho que el ser humano ahora tiene que revertir esto. Tiene que hacer condiciones para eliminar esa naturaleza caída y adquirir la naturaleza, la bondad original de Dios. Aunque tiene el ideal dentro de sí, no lo logra desarrollar. Tiene que pagar el precio para eliminar la naturaleza caída. Y eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que se llama el principio de la restauración. O sea, el ser humano va a lograr eliminar la naturaleza caída por el principio de la restauración. ¿Qué significa principio de la restauración? Significa que Dios utilizó, ¿verdad?, el principio de la creación para crear a Adán y Eva. O sea, el principio de la creación.
¿Y qué es el principio de la creación? Bueno, es que Él le dio a Adán y Eva todo, establece un principio para que ellos puedan crecer a través de que ellos obedezcan el mandamiento, o sea, cumplan su porción de responsabilidad a través de todo el periodo de crecimiento y logren la completa unidad con Dios. Ese es el principio de la creación que Dios usó. Y Dios va a usar el principio de la creación para restaurar al ser humano. Quiere decir, para que el ser humano elimine la naturaleza caída, haga lo que Adán y Eva no hicieron, ¿verdad? Y mantengan la fe durante todo el periodo de crecimiento para lograr cumplir con el ideal de Dios. Eso es lo que Adán y Eva deberían de hacer, no lo hicieron. Ahora el ser humano caído, o sea, el que tiene naturaleza caída, por sí mismo tiene que eliminar esa naturaleza caída, por sí mismo tiene que cumplir con el mandamiento de fe y alcanzar su perfección. Nosotros dijimos entonces que eso no se va a hacer de forma gratuita. Ya lo habíamos hablado en la sección anterior. No se va a hacer de forma gratuita, sino que el ser humano tiene que pagar el precio para regresar a su situación original. Entonces hablamos del principio de la restauración por indemnización. Ya lo habíamos explicado. ¿Qué significa indemnización? Significa pagar el precio. Pagar el precio para regresar a su estado original. Y hablamos de 3 niveles de indemnización. Está la indemnización de igual valor. Está la indemnización de menor valor. Y está la indemnización de mayor valor. Y habíamos dado ejemplos de cada una de estas indemnizaciones. De igual valor significa que el precio a pagar va a ser igual valor, se va a tener el mismo valor que lo que se perdió. Menor valor. Por ejemplo, habíamos hablado de igual valor, ¿verdad? Habíamos dicho los 40 días de ayuno de Moisés. Moisés ayunó 40 días y él, para recibir las tablas de piedra, pero como él rompe las tablas de piedra, entonces él otra vez tiene que ayunar otros 40 días. Fue de igual valor. De menor valor. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, el bautizo. Jesús tuvo que hacer un montón de condiciones para que la humanidad, a través del bautizo, restaure su posición espiritual y original ante Dios. Pero en realidad la ceremonia es muy pequeñita. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que hacer grandes sacrificios para lograr el nivel espiritual que obtienen los cristianos a través del bautizo. Entonces, los cristianos con una pequeñita condición ya establecen una condición muy valiosa a nivel espiritual. Es una condición de menor valor. Y de mayor valor, habíamos dicho, por ejemplo, los 40 días de exploración de los 12 espías que Moisés envió para explorar el pueblo que ellos iban a conquistar, y por ellos haberse puesto en contra de la voluntad de Dios, entonces ahora Dios les dice que van a vagar por el desierto 40 años. Entonces tienen que pagar, cada día tienen que pagarlo por 1 año. Es una condición de mayor valor. Entonces, este es el principio de restauración por indemnización. Y este principio va a ser aplicado en la fórmula de la restauración. ¿Y cuál es la fórmula de restauración que Dios va a usar para salvar al ser humano caído? Nosotros dijimos
que si Adán hubiese cumplido, hubiera tenido fe en la palabra de Dios por todo el periodo de crecimiento, él se hubiera perfeccionado, o sea, sustancialmente hubiera encarnado la naturaleza de Dios y se hubiera perfeccionado. ¿Qué es lo que Dios va a buscar entonces con esto? Dios, con el ser humano caído, él, Adán, ya no puede ser la persona que alcanza la perfección. ¿Por qué? Porque él perdió esa posición. Ahora entonces Adán y los descendientes de Adán que perdieron la posición original tienen que establecer, ¿verdad? Tienen que ayudar a Dios para que Él pueda hacer que el Mesías nazca en la tierra. O sea, para que el ser humano pueda salvarse, necesita al Mesías. No puede salvarse por sí solo. Pero Dios, para enviarnos al Mesías, más bien, para que el Mesías pueda nacer, entonces el ser humano tiene que establecer ciertas condiciones para poder tener al Mesías, porque el Mesías es enviado para el ser humano. El Mesías no es enviado para Dios, es enviado para el ser humano. Entonces es el ser humano el que tiene que establecer y tener fe en Dios para que el Mesías pueda llegar. Y así es como se aplica la restauración, o así es como el ser humano se puede salvar, se puede restaurar. Bien, entonces, vamos a ver la fórmula de la restauración, que está basada en lo mismo que Adán tenía que hacer. Vamos a escribirla por acá. Vamos a borrar esto. Vamos a escribirla por acá para que nos quede bastante claro y vamos a ir repitiendo esta fórmula en cada una de las personas que Dios llamó. En cada una de las personas que Dios llamó. Entonces, Dios necesita que el ser humano establezca el fundamento para recibir al Mesías. Y aquí es importante entender algo, muy, muy importante entender, que cuando Eva cayó, ella cae, desobedece a Dios, así que estaban Adán y Eva creciendo. Llegan hasta acá. Ahí estaban los dos. Y el arcángel Lucifer los tienta aquí, en esta etapa. Pero tienta a quién primero, a Eva. Y Eva cae. Entonces, Eva queda unida con Satanás. Eva queda unida con Satanás porque ella desobedece y más bien se somete a la voluntad de Satanás. Eva aquí encarna la naturaleza de Satanás. Satanás empezó a tener, ¿verdad?, celos, envidia, egoísmo, miedo, y después Eva encarna todos sus sentimientos. Pero Adán, antes de caer, todavía estaba conectado con Dios. ¿Qué hubiese pasado si él hubiera continuado su crecimiento y hubiera logrado la unidad con Dios? O sea, Adán unido, ¿verdad? Completamente ¿a quién? A Dios. ¿Ustedes creen cuál relación hubiese sido más fuerte? ¿La relación de Eva con Satanás o la relación de Adán con Dios? Efectivamente, la relación de Adán con Dios hubiese sido mucho más fuerte porque esta relación está basada en la relación padre-hijo, en la unidad dentro del amor verdadero. Mientras que esta es una relación de esclavo, ¿verdad? Eva se convierte en la esclava de Satanás.
del amor falso. ¿Qué hubiera pasado si Adán alcanza la perfección y Eva se arrepiente? ¿Qué hubiese pasado si Eva se arrepiente, pide perdón a Dios por su pecado, confiesa su pecado y Adán alcanza la perfección? Si eso hubiese ocurrido, ¿qué creen ustedes que le hubiera dicho o que hubiera hecho Dios si ella pide perdón y se arrepiente? Él le hubiera dado a Eva otro mandamiento. El mandamiento que Dios le hubiera dado a Eva ahora es: no toques a Adán. Ella se arrepiente, confiesa a Dios su pecado y él hubiera dicho a Eva: no toques a Adán. Y si eso hubiera ocurrido, entonces Adán alcanza la perfección. Entonces, a la única persona que Dios hubiese necesitado salvar sería a Eva. ¿Por qué? Porque Adán es unido con Dios, no necesita salvación. La única persona sería Eva. ¿Y qué hubiese hecho Dios entonces? Dios hubiera utilizado a Adán para salvar a Eva. Entonces, Adán perfecto se hubiese convertido en el Mesías de Eva. ¿Por qué sabemos eso? Porque Adán perfecto no tiene pecado. Adán perfecto es uno con Dios, siente a Dios, ama a Dios como Dios lo ama a él. Y él podría darle a Eva el amor verdadero y poderla sacar de esta relación. Entonces esta relación se hubiera roto y Eva hubiese establecido las condiciones para llegar a Dios a través de Adán. Esa hubiese sido la fórmula que Dios hubiese usado si ella se arrepiente y Adán se perfecciona. Pero sabemos que eso no fue así, ¿verdad? Ella, al contrario, tienta a Adán. Adán nunca llegó a la perfección. Dios queda solo y entonces Adán también cae. Ahora entonces quedan, ¿verdad? Adán y Eva unidos a Satanás. Y ahora son los dos, Adán y Eva, que necesitan al Mesías. Necesitan un Salvador. Pero, ya dijimos, Satanás no va a permitir que el Mesías llegue de forma gratuita. ¿Por qué? Porque él no quiere dejar de ser el dueño de Adán y Eva. Entonces, cuando llegue el Salvador, le va a hacer la guerra al Salvador. Y Dios sabe eso. Dios sabe por el principio de la creación que el Mesías no puede llegar de forma gratuita. Adán y Eva tienen que establecer las condiciones para separarse de Satanás y ahora sí el Mesías puede llegar para salvarlos. Entonces aparece ahí un número providencial que es usado en la Biblia, que es el número 40. El número 40 va a representar, ¿verdad?, un número de separación de Satanás. Habíamos dicho entonces que el fundamento para recibir el Mesías se basa en el principio de la creación. Vamos a tener entonces el fundamento de fe. El fundamento de fe es lo mismo que Adán tenía que establecer. Entonces, Adán tenía que tener fe. Adán tenía que tener fe. Y por todo el periodo de crecimiento. O sea, tenía que tener fe. Fe en el mandamiento de Dios. Eso es lo original. Pero bueno, como no se cumplió, entonces ahora Dios va a pedir, va a escoger a una figura central que representa a Adán. Y esta figura central
tiene que hacer una ofrenda, es decir, tiene que ofrecer un objeto condicional, o sea, hacer una ofrenda, una condición, que simboliza ¿qué? Fe en el mandamiento, fe en la palabra de Dios. Esa ofrenda que Dios va a pedir generalmente es una ofrenda que desde el punto de vista del ser humano no tiene sentido. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, porque es por fe. Si tuviera sentido, ¿verdad? Si tuviera alguna explicación, ya no sería por fe. Esta ofrenda precisamente es establecida de esa manera porque lo que se tiene que establecer aquí es fe en Dios, fe en la palabra de Dios, y por todo el periodo de crecimiento. Y este periodo de crecimiento va a ser simbolizado en esta persona con el número 40, que va a simbolizar las 3 etapas de crecimiento, ¿verdad? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Eso es lo que va a simbolizar ese número. ¿Y dónde sale este número? Regresemos a este esquema. ¿De dónde sale este número? Bueno, originalmente Adán y Eva están creciendo por los 3 periodos de crecimiento. Nosotros estudiamos en el principio de la creación que para que el ser humano logre establecer la voluntad de Dios en su propia vida, tiene que establecer el fundamento de 4 posiciones. Lo vimos a través del establecimiento de las 3 bendiciones. Entonces, tenemos, ¿verdad? Dios, mente, cuerpo. El ser humano establece el fundamento de 4 posiciones. Y aquí está entonces la persona ideal, o la persona perfecta, cumpliendo la voluntad de Dios. Después tenemos, esa fue la primera bendición. La segunda bendición que Dios dio al ser humano, la primera es crecer, es decir, ser perfectos como Dios. La segunda es multiplicar. Dios, Adán y Eva, siendo perfectos, tienen hijos y establecen el fundamento de 4 posiciones a nivel familiar. Y después se establece el fundamento de 4 posiciones a nivel mundial, es decir, el ser humano, centrado en Dios, se relaciona con la creación como Dios la ama y establece en el mundo ideal. Y se establece ese fundamento de 4 posiciones. Así se cumple la voluntad de Dios, a través del fundamento de 4 posiciones. Y entonces, cada etapa, es decir, la etapa de formación tiene cada una de ellas 3 etapas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ya eso lo hemos estudiado en los principios de la creación, esto es una ley. Entonces está formación, crecimiento y perfeccionamiento de la etapa de formación. Formación, crecimiento y perfeccionamiento de la etapa de crecimiento. Y tenemos también formación, crecimiento y perfeccionamiento de la etapa de perfección. Si nosotros contamos todas estas etapas, entonces nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 10 es el número de la perfección. ¿Y cómo se logra el número de la perfección? Se logra precisamente a través del cumplimiento del fundamento de 4 posiciones. Ahora, ese fundamento de 4 posiciones tiene que cumplirse en cada una de las etapas, porque el fundamento de 4 posiciones significa cumplimiento de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Eso significa. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios, Adán y Eva debían cumplir la voluntad de Dios en cada una de las etapas. Entonces tenemos que la voluntad de Dios se cumple
a través del fundamento de 4 posiciones. ¿Se logra ver? Ok, más grande. Cada etapa tiene que cumplir el fundamento de 4 posiciones. Entonces, vamos a hacerlo con números para que sea más claro. Tenemos el fundamento de 4 posiciones en la primera etapa, ¿cierto? El fundamento de 4 posiciones en la segunda etapa. Y así en cada una de las etapas. ¿Qué quiere decir? 10 veces 4, ¿cuánto nos da? 40. Entonces, el número 40 representa el cumplimiento total de la voluntad de Dios. ¿A través de qué? De cada una de las etapas de crecimiento y el fundamento de 4 posiciones. Pero precisamente eso fue lo que se perdió. Como Adán y Eva no lograron cumplir esto, todo eso se pierde. Y entonces el número 40, para el ser humano caído, para este ser humano caído, significa separación de Satanás. Ese número entonces significa separación de Satanás. ¿Cómo sabemos eso? Hay muchos ejemplos en la Biblia, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir acá. Están los 40 días de ayuno de Moisés para que Dios le diera las tablas de piedra. Es decir, tiene que haber fe en Dios durante un periodo de tiempo. Imagínense lo que tuvo que pasar Moisés durante esos 40 días de ayuno. Tuvo que tener una gran fe para cumplir con esa ofrenda. Y de esa manera Moisés logra separarse de Satanás. Entonces Dios ahora puede dar la palabra a través de Moisés, porque Dios no va a dar nada a través de un ser humano que esté unido con Satanás. Él tiene que establecer la condición para separarse. Después, cuando Moisés es invadido por Satanás y quiebra las tablas de piedra, porque estaba furioso y enojado, ¿qué le pide a Dios? Dios le pide otro ayuno de 40 días. ¿Para qué? Para que vuelva a separarse de Satanás. En el libro del Génesis está el diluvio de 40 días. ¿Por qué Dios envía el diluvio de 40 días para la humanidad? Para separar a la humanidad de Satanás, que se había contaminado. ¿De acuerdo? Entonces hay muchos ejemplos del número 40. Y en la historia del número 4, o su múltiplo, por 10, a veces es por múltiplo 4, va a ser un número utilizado para separar al ser humano de Satanás. Entonces, en el fundamento de fe, ¿qué significa la ofrenda? ¿Qué significa la ofrenda? Significa que el ser humano recupera la fe en Dios. O sea, la ofrenda es que el ser humano recupera la fe en Dios. Y el número 40, es decir, el periodo de tiempo, significa que el ser humano queda bajo el dominio de Dios. ¿Ok? Aquí es que recupera la fe. El ser humano recupera la fe y aquí es que Dios recupera el dominio sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, al quedar separado de Satanás, entonces ahora sí, queda bajo el dominio de Dios. ¿Se entiende bien esto? Por eso es necesario que se establezcan estos dos elementos dentro del fundamento de fe. ¿Y quién es el que lo va a hacer? Bueno, la figura central que sustituye al Adán. ¿Okay? La figura central que sustituye a Adán. Se establece esto. Entonces aparece el fundamento de sustancia. Y el fundamento de sustancia también va a haber, ¿verdad?, una figura central. Una figura central que representa lo siguiente. Originalmente, Adán es el Hijo de Dios.
o fue creado como el Hijo de Dios, para ser el Hijo de Dios, él tenía que lograr la completa unidad con Dios. Adán recibiría todo el amor de Dios como su Padre. Y el arcángel Lucifer, nació o fue creado como siervo de Adán. O sea, el arcángel también fue creado por Dios. Originalmente ambos tienen la naturaleza de Dios, pero nacieron en posiciones diferentes. Adán para ser el Hijo de Dios y el arcángel para ser el asistente a Adán, o sea, el asistente para que Adán se perfeccionara. Para que eso se lograra, entonces, el arcángel Lucifer tenía que, ¿verdad?, amar a Adán como Dios lo ama. Él tenía que ver a Dios en Adán y amarlo como Él lo ama. Tenía que seguir a Adán. Adán sería, ¿verdad?, como el director del arcángel. Tenía que seguir a Adán. Tenía que obedecer a Adán. ¿Por qué? Porque Adán está más unido con Dios. Entonces, está en una posición más alta o de mayor valor en relación a Dios. Y también tenía que servir a Adán. Esa es la posición del arcángel. Originalmente, así se hubiese establecido el fundamento de sustancia. Entonces, Adán hubiese encarnado a Dios, ¿verdad? Y el arcángel hubiera ocupado su lugar, encarnando también características de Dios, ¿verdad? Amar a Adán como Dios lo ama. Seguir a Adán, ¿verdad? Obedecer y servirlo, porque así es como Dios quería relacionarse con su Hijo. Y así se encarna la naturaleza original de Dios. Pero esa naturaleza original, el objetivo es que se encarne en Adán. ¿De acuerdo? Bueno, en una conferencia más profunda nosotros podríamos explicar cómo se iba a encarnar esa naturaleza original perfectamente en el arcángel. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí con Adán. Lo primero es que Adán encarne la naturaleza de Dios y el arcángel cumpla su función para que eso se logre. Sí se establece el fundamento de sustancia. El fundamento de sustancia, entonces, que no se logró con Adán y el arcángel, ahora tiene que venir una persona que represente al arcángel Lucifer y otra persona que represente a Adán y que establezcan esta relación. ¿Para qué? Para eliminar la naturaleza caída. La naturaleza de Dios es esta, la naturaleza original. La naturaleza caída es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arcángel Lucifer primero no amó a Adán como Dios lo ama, no pudo ver a Dios en Adán, no pudo seguirlo, obedecerlo ni servirlo. No pudo hacer nada de eso. Entonces tiene que venir una figura que Dios escoja en la posición de Adán, otra figura escogida por Dios en la posición del arcángel para que pueda superar las debilidades del arcángel y cumpla la misión de Adán. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Tiene que establecerse esto, pero ahora ya esa relación no va a ser la relación original, sino que las personas que Dios escoja van a estar dentro del mundo caído. ¿Ok? Van a estar dentro del mundo caído. Simplemente va a representar el lado de Dios, pero no va a estar unido a Dios, ¿verdad? No va a estar unido a Dios, nada más lo representa simbólicamente.
representa simbólicamente la unidad original que no llegó a existir. ¿Se entiende? Entonces, el fundamento de sustancia se establece con el objetivo de eliminar la naturaleza caída. ¿Qué se necesita entonces para recibir al Mesías? Se necesita fundamento de fe y fundamento de sustancia. Una vez que se establezcan estos dos fundamentos, el Mesías puede nacer. Y esta fórmula se va a repetir una y otra vez en las personas que Dios escoge. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver si realmente eso se cumple. Vamos a estudiar ahora la familia de Adán. La familia de Adán. ¿Por qué la familia de Adán? Porque después de la caída de Adán y Eva, Dios ya empieza a planear cómo salvarlos. Y Dios ya tiene, Él utiliza la misma fórmula al principio de la creación, esta que está acá, para establecer el fundamento para recibir al Mesías, que podía venir en la familia de Adán. Entonces, Dios necesita una figura central. Pero ¿cuál es la posición de Adán? Adán caído. El Adán original tenía una unidad con Dios, únicamente con Dios. ¿Sí? Pero al unirse con Satanás, entonces ahora Adán tiene una naturaleza dividida. Tiene la naturaleza original de Dios y tiene la naturaleza caída de Satanás. Entonces, en la familia de Adán, Adán está contaminado. Dios no puede trabajar directamente con Adán. ¿Cuál es la figura central que Dios escoge acá entonces? La figura central en la familia de Adán son Caín y Abel juntos. Caín y Abel juntos. Dios lo que hace es dividir a Adán, que significa dividir, ¿verdad? Separar el mal del bien. Si Dios usa a Adán, estaría contaminado, no lo puede usar. Entonces separa a Adán en dos hijos, que es como separar el bien y el mal. Entonces tenemos al hijo mayor y al hijo menor. ¿Por qué sabemos que el hijo mayor quedó en la posición de ser amado por Satanás y el hijo menor quedó en la posición de ser amado por Dios? Bueno, en la caída, ¿verdad? La relación original es Dios, Adán y Eva, y después el arcángel. Esa es la relación original. Pero Adán y Eva cayeron. Entonces ahora queda Satanás, ¿verdad? Que el arcángel llegó a ser Satanás. Queda Eva, la primera que cayó, Adán, el segundo que cayó. Y de ellos nace Caín como el hermano mayor y Abel como el hermano menor. ¿Cuál de todos estos miembros de la familia está más lejos de Satanás? ¿Cuál de todos está más lejos de Satanás? Abel. Entonces Dios, en la providencia y la restauración de Dios, siempre Dios va a escoger al más pequeño, al menor. Este se convierte en la figura con la que Dios puede trabajar. Entonces por eso Abel está más cerca del corazón de Dios y es la figura con la que Dios va a trabajar. Ahora, ¿por qué también sabemos eso? Bueno, hay varias pruebas bíblicas de eso. Entonces, ¿qué le pide Dios a la figura central?
La figura central es Caín y Abel. ¿Qué le pide? Le va a pedir una ofrenda. Y esa ofrenda se la pide a los dos. Pero en la Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en el Génesis, cuando Dios le pide la ofrenda a ellos, es claro que Dios dice, ve con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Está claro, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces? Dios acepta la ofrenda de Abel y no acepta la de Caín. ¿Qué tenía que haber hecho Caín en esta relación? ¿Qué va a hacer Dios? Esta persona, ¿a quién representa? Al arcángel. Y esta persona representa a Dios, ¿cierto? ¿Qué va a sentir Caín? Lo mismo que sintió el arcángel Lucifer. ¿Qué va a sentir? Celos de Abel, porque Dios lo aceptó, lo miró con buenos ojos. Va a sentir enojo, resentimiento. O sea, Caín va a experimentar todo lo que el arcángel experimentó. ¿Quién lo colocó en esa posición? Dios, porque Dios pidió la ofrenda y Dios fue el que rechaza la ofrenda de él. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Maltratar a Caín? No. Lo que él quiere es que Caín elimine sus sentimientos, que el arcángel no pudo eliminar, y pueda entonces eliminar la naturaleza caída. ¿De quién? De él, pero también de la humanidad. Esa es la función de Caín. Por eso él es colocado en esta posición. Entonces, Caín tiene que amar a Abel, tiene que seguir a Abel, tiene que obedecer a Abel, tiene que servir a Abel. ¿Qué hubiese pasado si Caín hace lo que Lucifer no pudo hacer con Adán? Entonces Caín puede eliminar a Satanás, eliminar la naturaleza caída, y Dios ahora puede tomar a los dos hermanos para su lado y puede restaurar a Adán, porque los hijos estarían restaurando a su padre. Los hijos se unirían entre ellos y restaurarían la naturaleza original en todo, en ellos mismos y en su propio padre. Y Dios podría tomar a esta familia. Pero sabemos que eso no pasó así. Que Caín sintió todo lo que el arcángel sintió. Se enojó contra Abel. Y Dios le advirtió. Dios le dice, Jehová dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Él se sintió mal, se enalteció y dijo que él quería subir sobre las estrellas de Dios y ocupar el lugar de Dios, asemejarse al Altísimo. Isaías 14, 12, 15. Eso fue lo que sintió. Entonces por eso Dios le advierte a Caín, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Le dijo, serás grande si haces el bien. Pero dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Y qué fue lo que pasó con Caín? Hizo todo lo contrario a lo que Dios le estaba advirtiendo y mató a Abel. De la misma manera, como el arcángel no logró hacer esto y mató espiritualmente a Adán, ahora Caín
repite la historia y mata a su hermano Abel. Y entonces aquí Dios tiene que abandonar a esa familia, porque ya Dios no tiene fundamento con quien trabajar. Pero Dios, con esperanza en el futuro, dice que le da a Adán y a Eva un tercer hijo, y este hijo se llama Set. Perdón, ese es el tercer hijo de Adán y Eva. Ya les digo cómo se llama, porque estoy enredando los nombres de los hijos de las familias. Son muchos nombres, y yo me estoy volviendo viejilla, entonces, aunque no lo crean, me veo muy joven, pero ya la memoria a veces me traiciona. Ajá. Dice que Dios le da un tercer hijo a Adán y a Eva. Sí, ese hijo se llama Set, estoy en lo correcto. ¿Ves? La memoria no me falla. ¿Qué significa el sustituto? Pero ya Dios no puede trabajar con Set, porque es un sustituto, no es la persona que él había elegido. Entonces Dios abandona a la familia de Adán y el Mesías no puede nacer. Se estableció el fundamento de fe, y con ello se escoge a la figura central del fundamento de sustancia. ¿Quién era quién? Abel, ¿verdad? Pero Abel es asesinado, entonces ya no puede nacer el Mesías. Y eso es una historia que se va a repetir y repetir una y otra vez en la historia de la providencia y la restauración. Vamos a verlo y estudiarlo con las demás familias y ustedes van a comprobar que realmente es así. Así que no se separen de las conferencias del principio divino.